Buenas noches. Es el segundo bloque de Libertad Bajo Palabra, de Percivilche Salvatierra, y vamos a conversar acerca de la realidad nacional y la coyuntura política con Enrique Valderrama, que es un analista conocido y el director del interesante portal Punto de Encuentro. Bienvenido, Enrique. Muy buenas noches, estimado Percy. Encantado de estar en Libertad Bajo Palabra y en volver a dialogar luego de algunos meses contigo, a tus órdenes. El gusto es mío también. Esta situación que estamos afrontando es ya un remedio y la cola del cisma que se dio desde el momento que Pedro Pablo Kuczynski ganó las elecciones en el año 2016, no siendo prácticamente ninguna alternativa distinta de lo que representaba el fujimorismo en la línea de lo que eran sus propuestas políticas. Desencadenó su salida del gobierno, los últimos 2 años que ha gobernado, entre comillas, Vizcarra, porque es claro para cualquiera que ha hecho cualquier cosa menos gobernar en realidad. Y dinos en tu análisis, en tus últimos artículos que has criticado justamente este tema, ¿qué posibilidades hay ahora que se viene el bicentenario y se viene una nueva elección presidencial y congresal? Y si seguimos en este plan, van a ser 5 años en las que no va a quedar un peruano, digamos, medianamente ecuánime. Es una hecatombe para el Perú el desenlace de lo que significa esta pugna política. ¿Qué opinas tú sobre este tema, Enrique? Es un pandemonio. Mira, lo que considero importante, primero tomando la reflexión que has hecho al inicio de esta entrevista, es constatar algo que en el año 2016, para un sector que aparentemente pretende imponernos a todos su derecho de conversar o de imponer la verdad, hablaban de la posibilidad de que fuera un tema muy distinto, una elección muy diferente, la que existía entre Kuczynski y justamente la señora Fujimori. Yo recuerdo que fui bastante criticado en aquella ocasión porque dije que iba a votar viciado, porque no me convencía ni no había galones democráticos, quizás en Fuerza Popular y en su propuesta y su discurso, y tampoco iba a votar ni adherirme a un barco pirata prácticamente de tecnócratas sobrevalorados, intereses lobistas y seguramente pues una política absolutamente entreguista y cuasi vendepatria, ¿no? Que es finalmente lo que ha terminado Que lo ha pasando, sido, ¿no? que lo ha Que la ha sido y lo es. sido, porque apenas asume Vizcarra, va a España y curiosamente estos intereses españoles están relacionados, por ejemplo, con el asunto del gasoducto del sur. Acaba de entregarle la reconstrucción del norte, nada menos que a Reino Unido. Creo que su sujeción al Club de la Construcción es ampliamente conocido y a través del Club de la Construcción, sin duda, los intereses de Odebrecht. Por lo tanto, debe ser de tener la rara capacidad o el raro título de haber sido un gobierno más entreguista, más mediocre y más corrupto que el de Ollanta, lo cual yo, la verdad, pensaba que era casi imposible. En lo que sí me equivoqué es que yo pensaba que iba a marcar el 2016 o con Kuczynski por sus intereses de hacer negocios, o con Keiko Fujimori, digamos por el ordenamiento que tuvo en la primera etapa Fujimori, digamos, haciendo una mirada retrospectiva de la primerísima etapa de su gobierno, donde pudo organizar la economía y tener algunos otros avances. Pensé que cualquiera de esos dos proyectos hubieran sido menos malos que Humala. Nunca me imaginé que estuviéramos viviendo una cosa tan terriblemente mediocre como con Vizcarra. Y hoy día vemos que el asunto sanitario no se ha controlado adecuadamente. Hoy día habló el doctor médico muy respetable, Ciro Maguiña, diciendo que es muy probable que volvamos a cuarentena o que es una posibilidad de estudiar, con lo cual la ruina económica del Perú está todavía garantizada en los próximos años, cuando menos. Tardaríamos, como ha dicho el economista César Peirán, unos 10 años por lo menos en recuperarnos y volvemos a entrar nuevamente en una cuarentena. Y el tema En ningún económico no se momento se hace. superó la meseta ni nada que ver. Mientras No, en otros todo. países están preocupados porque vaya a haber un rebrote del coronavirus, acá no nos podemos preocupar del rebrote porque el brote inicial no se ha superado de ninguna manera. Y yo he visto los índices
de los fallecidos y prácticamente leí un comentario que es terrible, pero fue muy gráfico, de que en 4 meses el coronavirus ha hecho a nivel de muertos lo que hizo Sendero en 12 años. Y conversando con unos militares me dan el indicativo de que los muertos que hubo en la Guerra del Pacífico fueron menos que los que tenemos en este momento, no solo por el coronavirus, sino por la pésima manera de hacerle frente desde el gobierno, que estamos de acuerdo que ha sido cualquier cosa, ¿no? Mira, y lo comentaba el día de hoy justamente, a raíz de felicitar la interesante participación de un congresista de Somos Perú, me parece que Guillermo Aliaga, que propone la creación de una comisión de la verdad, que además es una propuesta que hemos venido impulsando, idea inicial, por lo menos yo la vi en primeros textos hace un mes y medio, 2, en El Montonero, de parte del analista político Iván Arenas, que propuso una comisión de la verdad para el asunto del COVID y de los muertos. Estudios serios afirman que cuando menos en el país ha habido entre 32.000, 36.000 a 40.000 fallecimientos irregulares de respecto al promedio de los últimos años. Por lo tanto, yo considero que es muy probable, yo diría casi seguro, que los fallecidos o los decesos por COVID, tomando las cifras del mismo SINADEF, superen largamente los 30.000, con lo cual esto es una catástrofe sanitaria. Pero a ello se suma, lamentablemente, además, el hecho de que vivimos una catástrofe también de planificación económica, es decir, no hay ningún tipo de medida orientada al sector mayoritario, la iniciativa empresarial popular en el país, no hay ninguna respuesta para ello. Reactiva Perú básicamente se lo han dividido entre algunos grupos de una parte de la gran empresa, ni siquiera de toda la gran empresa, justamente aquellos que le cuidan las espaldas en términos mediáticos al gobierno y algunos otros amigos más. Sabemos que este gobierno no nos sorprende en ese término, porque ya hemos visto cómo de una manera absolutamente baja empoderan a sus amigos y a su parentela, como algunos reportajes dominicales han dejado ver. Por lo tanto, lo único que podemos esperar de este gobierno, sin duda, y este parlamento también, que es muy decepcionante, es que en efecto se vayan el 28 de julio del año 2021. Yo no Pero les pido ninguna otra cosa que no sea que se vayan. Que se vayan, está bien, se fueron los del Congreso anterior bajo esta acción del 30 de septiembre, que pocas personas lo cuestionaron como debía ser, porque yo sí lo sustenté que fue un golpe de Estado, soft, ¿no? Ligero, pero era un golpe de Estado. Acá la gente se hace de la vista gorda cuando les conviene y, digamos, de alguna manera tenían ya una participación ilegítima desde su origen, ¿no? Pero bueno, pero hay una cuestión ahí importante. ¿Qué viene de aquí en adelante? 5 años eso es más algo, y eso es algo fundamental, porque aquello que parece lógico, que es la continuidad, es digamos el hecho de la alternancia democrática, está atravesado por lo que yo he llamado el proyecto continuista. La gran amenaza es el proyecto continuista, que tiene dos variantes. Una minoritaria en probabilidades, que es la reelección de Vizcarra, dado su gestión de la pandemia y el nivel y la velocidad con la que avanza la enfermedad en el interior del país. Has visto cómo hace un par de días, tanto en Lambayeque como en Arequipa, como en Piura, perdón, La Libertad, han batido récord de contagios en un día, en estos mismos días. Por lo tanto, el virus sigue avanzando en el interior del país. Por lo tanto, Vizcarra es muy difícil que tenga la posibilidad él de ser candidato y reelegirse. No lo descarto, porque creo que es su primera opción, pero la veo la más minoritaria en cuanto a posibilidades. Y la segunda es, esto es lo fundamental, la segunda es alguien que le cuide las espaldas y sin duda evite que termine pues en la cárcel. Yo creo que hay un ramillete de candidatos bastante interesantes desde el punto de vista de su potencia electoral, que estarían dispuestos a ir y arrodillarse frente a Vizcarra con tal de que los ingentes recursos del Estado puedan estar, digamos, al servicio de sus campañas. Y además gente en la que Vizcarra, por su formación casi nula política, o por su ingenuidad, o por sus pocos escrúpulos, estaría sin duda tentado a apoyar. Te hablo de tres puntuales: Salvador del Solar, George Forsyth y Daniel Urresti. Creo que salieron en la encuesta de Ipsos de hace unas semanas. Y Ipsos, claro, además jugando un rol ahí también importante, ¿no? en ese esquema. Yo no sé si en el sondeo de los candidatos presidenciales, pero
me parece muy curioso que estando el virus en una velocidad bastante alta en las regiones, siendo las regiones el principal punto de apoyo de Vizcarra de los últimos meses, el presidente se mantenga en 70% de aprobación. Yo quiero rescatar, por ejemplo, a CIT, que es una empresa seria, y le da 40%. Y sin duda va a haber otros candidatos también que estarían absolutamente dispuestos, como ya no sé ni cómo denominarlo, ¿no? Pero aquel que apareció en las filas de mi partido, en el APRA, luego terminó con Keiko, que ingenuamente lo puso presidente del Congreso, luego terminó arrodillado frente a Vizcarra, y hoy día estoy seguro que volvería a arrodillarse a Vizcarra con tal de un apoyo que Salaverry, que anda dando vueltas por ahí. Algunos programas lo invitan, aunque creo que su IQ debe ser bastante bajo, ¿no? Pero creo que es un buen propagandista, por lo menos, ¿no? El problema es que cualquiera que vaya a estar, digamos, con el hambre de ser presidente y que no tenga ninguna condición, va a buscar que Vizcarra de todas maneras le apoye, porque a fin de cuentas, como ya se ha dicho en el pasado, un presidente, sea que tenga una buena gestión o una pésima gestión, tiene mucho para mover y apoyar a algún candidato. Ahora, en el Muy bien lo camino, que tú, algunos se irán incinerando, ¿no? Se les irá prendiendo el edificio en poco a llamas poco, y como no Forsyth, que llegarán inclusive como Hildebrand lo ha Guzmán, por destituido en su ejemplo, ¿no? última Que está columna, ¿no? prácticamente fuera ya de carrera. Lo inflaron y pasó el mismo giro que en las elecciones municipales con Reyardo, ¿no? Es la misma táctica. Al final, a fin de cuentas, ahí el candidato de fondo del oficialismo prácticamente sería Salvador del Solar, ¿no? Y por ahí En puede aparecer, principio, como tú dices, Salaverry, puede aparecer el mismo Resti, que ahora inclusive él se retracta de la propuesta que hizo de la inmunidad en una circunstancia insólita, que supuestamente él es un tipo duro, un hombre de carácter, y que ahora ha caído en el papel de ingenuo, según él, ¿no? ¿Quién le creerá? Es, ¿quién le puede creer, Urresti, yo considero que Enrique? Urresti no tiene nada de duro, y te diré, yo considero más bien No, que es es un la payaso, ¿no? apariencia, yo tampoco lo Va a veo duro, ¿no? terminar convertido en un payaso, simplemente en aquel que reta, aparentemente escudándose en su valentía, etcétera, para terminar siendo un cobarde finalmente. Porque recuerda que el punto Se pasó aquí mala. es que él tiene determinadas causas aún activas en la justicia, lo cual imagino que no le lleva a tener muchas ganas de enfrentarse en una pelea de fondo frente al poder. Por lo tanto, yo considero que aquí lo más importante es construir una propuesta alternativa a la continuidad de Vizcarra. Ese es el punto fundamental. ¿Cómo construimos Sí. una propuesta alternativa a la continuidad de Vizcarra? Y eso debería pasar por un proyecto amplio, unitario, no solamente basado en una sola perspectiva. Yo considero que acá tenemos que Algo ser lo más múltiple. convocantes posibles, pero sobre todo sobre dos grandes ideas. La primera, preservar la poca institucionalidad que le queda al país. Has visto cómo han deformado la Constitución, con sendos referéndums, con votaciones absolutamente absurdas, con el populismo, demagogia constitucional, pero fundamentalmente en el segundo aspecto, que es cómo nosotros unimos a las diferentes perspectivas de la clase política, de la sociedad civil y de aquellos que están preocupados por el futuro del país, en la reactivación del empleo, que es lo fundamental. Yo propongo, y he venido proponiendo ya en algunos artículos en Diario Expreso, que publico los lunes, un gran acuerdo nacional por el empleo en el país, es decir, cómo nos ponemos de acuerdo para producir 6 millones de puestos de trabajo en 60 meses que tendría la siguiente gestión. Y eso lo tenemos que hacer impulsando algunos sectores claves, pero para eso necesitamos unidad mínima de criterios, frente justamente a la posibilidad de que continúe la ineficiencia, la corrupción y la indolencia frente a las mayorías populares, ¿no? Que es lo que Pero representa Vizcarra y el su combo. problema es qué clase de movimientos políticos van a poder encauzar este tipo de ideas cuando vemos, por ejemplo, que APP, UPP, Acción Popular, bueno, ya Fuerza Popular ni hablar, estuvieron en un primer momento en contra de la impunidad. Luego han querido retroceder, se han ido contra el presidente, han lanzado cualquier cosa, sobre todo quienes están encargados de la Comisión de Constitución, ¿no? Chejade, que es de Alianza para el Progreso. Entonces decimos, ¿qué se puede hacer con esta clase de gente? Te comento, el Partido Morado parecía, quitando el tema de Guzmán, ¿no? Digamos, teniendo la posibilidad de que puedan mantenerse dentro de un caos institucional lejos de Guzmán, ponte, parecían estar actuando muy positivamente. Te soy honesto, me parecía más certero que los demás. ¿Qué pasa?
mira dónde está la trampa, que lo he puesto en un artículo en la mañana. Agarran y dicen, Chejade debe renunciar a la Constitución. Y Alarcón, el ex contralor, debe renunciar a la Comisión de Fiscalización. Yo digo, muy bien, pero ¿por qué justo después que Alarcón dice que tiene la intención de convocarlo a Vizcarra ante su comisión para ver los temas del cuñado, de la secretaria de Palacio y por supuesto ya el tema Swing? A partir de ahí, que renuncie a la Comisión de Fiscalización. Entonces, no hay ni un partido que se salve. No Bueno, hay ni yo un creo que partido que se salve. primero deberemos enfocar algunos temas fundamentales, que es justamente el tema de la reactivación del empleo, la agenda social y resuelta en el país, el tema del agro, la microempresa, el tema de la pesca, el tema de la construcción. Hay una serie de ejes fundamentales asociados al cambio social, sumado, por ejemplo, a la lucha contra los oligopolios, el oligopolio de los servicios energéticos, la luz, el combustible, el oligopolio en el tema y el abuso en el tema del sistema financiero. Esta La agenda luz que le social pertenece a los tiene, chinos ahora. Tú por sabes ejemplo, la cantidad de la denuncias que hay, cómo han superconcentración. incrementado los costos de luz. Al que menos, a cualquier vecino le llega un monomotos 600 soles, 700 soles, cuando pagaban el mes anterior 100 soles, 120 soles. Hay una Esa empresa, Enel, le superconcentración pertenece a los chinos ahora. definitivamente en ese tema y ahí, por eso digo la importancia de combatir los oligopolios, estos esquemas nocivos, no solamente en esos casos, sino también en el costo de los medicamentos, por ejemplo, que es un tema ¿Tú fundamental, o piensas, laboratorios, Enrique, la integración vertical. que desde el APRA, que está, digamos, bastante golpeado los últimos años, se puede hacer una convocatoria, por ejemplo, en el tema que se pongan de acuerdo? Yo pienso que una situación ideal debería poder, digamos, en una situación, como te digo, ideal, conversar, ¿no? La gente de izquierda, derecha, del APRA, con los de Acción Popular, inclusive ya los de Fuerza Popular, pues si se inyectan algunos cuantos epistemes, ¿no? Etcétera. Pero ¿cuándo vamos a ver que haya una conversación alturada verdaderamente entre políticos que están preocupados por el bienestar del país y no solamente por el bienestar de sus bolsillos? Pues no es preocupante ahorita, como yo te digo, a mí Yo creo que me conviene el clima. parte de la orfandad que vive la política en el país en este momento es porque no se ha colocado la agenda social en la mesa de debate. Y creo que el APRA tiene una importante posibilidad de colocar esa agenda. No digo, no te hablo en términos electorales, no te hablo de alguna victoria electoral o no. Al margen del tema electoral, creo que el APRA podría, de una manera sistemática, colocar estos temas de los que nadie quiere hablar ahora porque estamos concentrados justamente en el Poner los encierro, temas en en la agenda, pandemia, las dices. cifras. Así es. Y a partir de colocar estos temas, la lucha contra los oligopolios, por ejemplo, que es un punto fundamental, y la construcción de la agenda social desde la gente, yo creo que muchas otras tiendas políticas tomarían estas ideas porque sin duda tendrían un nivel de potencia electoral y social importante. Ya veremos luego qué pasa ya en la inscripción, tanto de las listas, de las candidaturas, que es un proceso posterior. ¿Por qué? Porque naturalmente a toda acción genera una reacción. Y si Vizcarra comete el error, que lo puede cometer porque su nombre me parece soberbio, de presentarse Errático. él personalmente a la elección presidencial, yo te garantizo que eso cambiaría absolutamente todas las reglas de juego del proceso. Con lo que necesitaríamos Indudablemente, automáticamente la unidad de la oposición. Si Vizcarra es claro. candidato, la oposición inmediatamente tendría que unirse. Pero ¿sobre qué se va a unir? Unirse respecto a que Vizcarra siga o no siga en Palacio, en efecto es importante, pero es un objetivo muy pequeño para la perspectiva histórica de la patria, ¿no te parece? Por Sería supuesto, mejor, sería es mejor algo unirse mediático. para trazar un plan de los próximos 25 años, ponernos de acuerdo, por ejemplo, en los 10 más grandes proyectos de infraestructura en el país, para sacarlos los próximos 25 años, ponernos como meta, por ejemplo, construir la agenda social del agro, pero también solucionarla, que es un punto fundamental, el tema de potenciar la pesca en el Perú. Y hablando de estos intereses internacionales que tú muy bien has señalado, te digo que hay una preocupación, por ejemplo, en el área de la pesca en el país, de ciertos barcos factoría, hablan de 350 barcos, casi una mega ciudad al límite de las 200 millas marítimas. Y parece que desde el Palacio de Gobierno le dicen a la Marina que no haga mucho, ¿no? Respecto a este tema
que está depredando nuestros recursos en la pesca. Creo que es un tema Pero muy mira, delicado. yo le comento también a los espectadores, o sea, ¿qué podemos esperar de un gobierno que además que no tiene ninguna representación, no tiene ninguna interés para hacer respetar al país? Yo creo que el momento más grave que se ha dado en torno a esta falencia del gobierno para hacer respetar al país es con el llamado de atención que hicieron las embajadas de Colombia, Francia, etcétera, Canadá, por el tema de los peajes al Congreso, que fue prácticamente un atentado a todo protocolo diplomático, y el canciller salió muy tranquilamente a decir que le habíamos ofrecido disculpas privadas. O sea, el agravio fue público, las disculpas fueron privadas y la gente como si nada. Yo escribí, por supuesto, largo sobre el tema porque me indigné y no vamos a ninguna parte. Ahora estamos con el tema del acuerdo de Escazú, que indudablemente es vejatorio de la soberanía nacional, como en general creo que lo podría hacer cualquier tratado que no sea de índole comercial, porque un país que tiene una naturaleza subalterna en el plano internacional, como lamentablemente es el caso del Perú, porque no hay ninguna hegemonía, siempre está, digamos, como furgón de cola del tren de los grandes acontecimientos internacionales, nos dañaría severamente, sobre todo en el manejo de la Amazonía. He visto que han salido algunos artículos en Punto de Encuentro sobre el tema. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, yo considero que es un tema que requiere un amplio estudio. Me parece, desde mi perspectiva personal, que hay que oponernos firmemente. Un punto fundamental de todo demócrata y todo nacionalista, en el buen sentido de la palabra, Un es hacer patriota. respetar la soberanía del país. Creo que este acuerdo sin duda transgrede ese principio y no habría que retroceder. Finalmente, ante algunos intereses, te digo, subalternos, de gente que está acostumbrada a construir organismos internacionales y a vivir de ellos luego y no hacer absolutamente nada. Acuérdate, por ejemplo, de lo que pasó con UNASUR, acuérdate de lo que ha pasado con otras experiencias internacionales. Creo que en los últimos años lo único que realmente en esos términos ha funcionado a nivel continental ha sido la Alianza del Pacífico, y me parece que eso es un tema a replicar importante que deberían hacerlo en el orden económico también en el Atlántico, haciendo una alianza del Atlántico. Pero más allá de esos esquemas de integración, creo que un acuerdo como este sería sumamente lesivo, que además pienso, y por lo que las noticias llegan, que también otros países de la región que están comprometidos con el asunto van a dar marcha atrás. Por lo tanto, Le considero que faltaban dos para completarle el número de 11 que querían, ¿no? hoy más que nunca es importante pensar y actuar en bloque. Y eso creo que es algo fundamental e importante que se ha perdido. Vizcarra, en el inicio de la pandemia, hablaba de que había coordinado con los países, que limítrofes habían tenido una teleconferencia, y al final luego dijo que es muy difícil hablar de estrategias comunes porque cada uno ve un poco sus intereses, pero sí pueden compartir experiencias. Es decir, una política internacional también errática, absolutamente errática. Por lo tanto, lo que creo que hay que hacer es empezar a dialogar entre los diferentes espacios democráticos de la sociedad civil para empezar a impulsar justamente estos temas comunes. La defensa de la soberanía de la patria es algo fundamental. Oponerse a esta cuestión, este tratado de Escazú, me parece que es algo también básico e importante. Y sobre esa misma línea empezar a ver otros temas también. Yo pondría sobre la mesa la necesidad y la posibilidad de discutir todo el asunto del ordenamiento territorial y la propiedad del subsuelo en el país. Creo que es algo básico y fundamental, democratizar la riqueza. Creo que es un tema básico que no se está tocando y casi nadie le hace caso. Un asunto fundamental también es evaluar, por ejemplo, una revisión responsable del sistema previsional en el Perú. Yo no voy a llegar a la demagogia pues, de Urresti, que dice que retiren el 100% y que seguramente también se lo gasten. Como a él no le afecta, evidentemente no le importa, pero hay que ser responsables, pero sí admitir que ha habido un abuso muy grave respecto al esquema previsional en el país. Por lo menos empezando con el cálculo de los 110 años a los cuales puedes llegar tú supuestamente hasta que te den pensión. Y en el Perú Es un nadie vive infame igual que el tema de los seguros. 110 años. En eso Y vamos a coincidir me parece que tiene que haber en todos nuestra los que patria tengan dos dedos de frente, ¿no? un esquema de cambio Es un social. embuste.
Y eso es algo fundamental. Construir el Las esquema AFP de fueron cambio un social es embuste básico. de su origen. Eso creo que es algo meridianamente claro ya en el curso precisamente de esta cuarentena y todas las posibilidades que quisieron frustrar desde el gobierno para otorgar, por ejemplo, el retiro del 25%, se ve hasta qué punto se hayan coludidas estas entidades con amplios sectores del gobierno que no precisamente se preocupan por el bienestar de la gente, ¿no? Para E cualquiera que impulsar, conoce algo del Estado, entiende que hay una función de cautelar la parte previsional de los ciudadanos, pero acá se ha dejado de lado completamente lo que es el Estado, ¿no? impulsar algunos debates importantes. Algunos hablan de la diversificación productiva, pero lo entienden prácticamente como un concepto que se contrapone a la minería, con lo cual no necesariamente es así. Pero al final no proponen nada concreto. Hay una propuesta bastante interesante y concreta que se podría potenciar a modo de industria. ¿Por qué no pensamos en la industria forestal como un primer espacio para la diversificación, además del sector minero y agroindustria? ¿Por qué no apostamos por la industria forestal como una alternativa? Pero todas estas ideas necesitan un nivel de contraste con el tejido social, necesitan un nivel de debate en diferentes espacios democráticos y públicos, y eso es lo que de alguna manera queremos impulsar tanto en Punto de Encuentro, el Centro para la Democracia Social y otras iniciativas en la sociedad civil que estamos teniendo. Creo que hay que luchar porque esta campaña del año 2021 asegure que hay alternancia democrática como primer punto, pero como segundo punto y en la misma importancia, que se empiece a cometer el alto a los abusos de los oligopolios y empezar a resolver la agenda social en el Perú, que es algo básico y fundamental. Muy bien, Enrique, esos son dos puntos muy claros de lo que estás comentándonos y creo que cualquier persona que está preocupada por el país va a estar de acuerdo. Ahora el problema es si, por ejemplo, la izquierda podría prestar alguna atención a esta temática. Lo ideal es que se pueda llegar a un acuerdo entre los Mira, diferentes extremos del espectro político, ¿no? sería muy importante conversar con los sectores de izquierda marxista para poder empezar a entendernos sobre algunos puntos. ¿En qué nos podemos diferenciar con ellos, por ejemplo, alrededor de la importancia de determinados temas, como este asunto, por ejemplo, de la propiedad del subsuelo? Yo creo que ellos no podrían estar en contra, salvo que se opongan ideológicamente a la minería, ¿no? Esa es otra cosa. O, por ejemplo, a Que tú potenciar el sabes que esquema de existe esa oposición. la pequeña agricultura, por ejemplo. ¿Qué problema pudieran tener con eso? Creo que es una consulta de justicia social. ¿Qué problema podrían tener con la formalización popular, por ejemplo, de la pequeña y microempresa? Salvo que estén en contra del capital conceptualmente, ¿no? Pero ya Habría que ver, porque eso ya los igual de todas llevaría maneras, por el ya. prurito moral, tú sabes que de todas formas nunca van a ver bien a algunos elementos de lo que es la derecha o de lo que por último es el mismo partido aprista, ¿no? Más allá de eso, lo que nos debe unir son los temas concretos de la gente, ¿no? Resolver, por ejemplo, En el asunto de teoría la debemos unirnos formalización por un de montón la de pequeña cosas, pero minería, el no, tema de no la es algo pesca, que los sea pescadores realidad. artesanales, o sea, la agenda laboral en el Perú también, que es un tema fundamental. Y Yo te comento naturalmente una con los cosa, sectores, Enrique. ¿Qué dime. piensas del cambio de constitución que tanto exigen determinados elementos del espectro político? Que yo estoy en contra, pese a que he expuesto en varias oportunidades que el origen de la constitución del 93, por supuesto, es espurio, ilegítimo, de lo peor, pero a la vista de la coyuntura, yo digo, y ya lo he comentado hace rato, ¿no? Con esta clase de congresistas que hay, ¿qué clase de constituyentes habría? Entonces te digo, ¿tú qué piensas del cambio de constitución? Yo considero que es un tema que deberíamos debatirlo tras las elecciones del año 2021. Creo que lo importante ahora es que cambie este Parlamento y que cambie Vizcarra, es decir, que Vizcarra no se encuentre en el poder. No porque el que venga tenga mejores resultados económicos que Vizcarra, no por eso. Porque Vizcarra, aparte de ser un mal presidente, es un presidente que está triturando el sistema democrático en el país. El que Y ha venga estado quizás bastante triturado con los gobiernos anteriores también, porque que ha habido considere, democracia prácticamente nada. yo considero que cerrar un parlamento es un capítulo bastante especial dentro de un sistema que Yo, se como te dije, degrada, lo he ¿no? criticado también eso, pero Entonces, yo creo había ahí que, elementos muy críticos ahí. yo creo que, naturalmente, pero bueno, si hay un justo
Si hay un justo, al menos salvas la ciudad, ¿no? Pero esto la quemaron Estamos en una completamente. dimensión bíblica. Se ha puesto Se ha ya una puesto situación bíblico, se ha infernal, ¿no? puesto bíblico, La por eso te situación del digo. país de repente la merita. Sí, 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 sí. Pero, Hay que ver si hay algún peruano que está construyendo un arca. El punto es que creo importante que primero resolvamos el tema de Vizcarra, es decir, que hay alternancia democrática, y uno luego no me cierro a la posibilidad de discutir un cambio constitucional profundo. No soy un defensor acérrimo de la Constitución del 93. pero ¿y el Considero que modelo económico? no está escrito en piedra y creo que hay Nada que está estar escrito en abiertos piedra, ¿no? a los diferentes debates. Pero con Vizcarra no, porque si vamos a una constituyente significaría la continuidad de este presidente, con lo cual Pero yo te yo no voy a comento, el modelo prestarme a hacer el económico, tú juego. que has dado varias propuestas que son bien interesantes, ¿el modelo económico te parece que es verdaderamente un embrollo para el desarrollo de la sociedad? Porque, digamos, todos los analistas, los economistas, que son, digamos, honestos, dicen, ha habido el crecimiento económico sostenido, aplausos de los medios internacionales, y el lado del desarrollo social se ha quedado absolutamente estancado. Lo estamos padeciendo ahora en esta cuarentena. ¿Tú Yo qué considero que los apreciación puedes hacer principales acerca del modelo problemas, económico? ¿Qué habría creo que que los, matizar, que cambiar, etcétera? creo que los principales problemas han venido orientados más por el asunto de la informalidad, que no implica una dimensión constitucional en lo económico. Creo que los principales problemas luego han venido por impulsar determinados sectores con mayor agresividad, lo cual pudo haberse hecho sin salirse del marco económico que dictaba la Constitución del 93. Y considero que quizás habría que tener algunos ajustes consensuados en un rol del Estado promotor de determinadas actividades estratégicas, quizás conversándolo. Pero yo creo que el modelo económico, como tú dices, o el capítulo económico, para ser exactos, de la Constitución del 93, no ha sido para nada un impedimento para que no se desarrollen las capas populares. Yo no creo eso. Creo más bien que si la pobreza se ha reducido 20 puntos porcentuales, cuando menos, no más, 28 puntos porcentuales, por lo menos desde que estuvo vigente la Constitución del 93, quiere decir que esa Constitución no ha sido un impedimento para reducir la pobreza. Lo que yo creo es que Las no ha brechas habido. sociales son el problema, porque las brechas sociales se ahondan año tras año. Y yo también pienso que no es un problema de la Constitución, ¿eh? Mira, hay Es un un tema, por problema del ejemplo, mal gobierno. cuando tú analizas determinados abusos de estos oligopolios, tú dices, el problema es el modelo económico. Y la respuesta no es que el problema sea el modelo económico, el problema son esos privados. Bueno, evidentemente, si tú a la iniciativa privada la dejas libre, va a intentar lucrar en todos los espacios posibles y todas las formas posibles. El problema ya ha sido el Estado. El Estado por no cumplir su rol regulador. Indecopi prácticamente está pintada en la pared. No cumple su rol fiscalizador. ¿Por qué el combustible es Pero caro además en por el ser país y el cómplice, barril baja, Enrique, por ejemplo, ¿no? pero Enrique, además el Estado de alguna manera ha sido cómplice también en los favorecimientos a estos medios privados y creo que la última muestra ha sido la asignación de grandes capitales y millones de soles a empresas por el programa de Reactiva Perú, cuando en ningún caso han necesitado de todo ese dinero. Por supuesto, Entonces, por eso te acá no ha digo, habido un libre el mercado, problema, porque acá lo que ha habido es un mercantilismo atroz. Yo creo que en ese exactamente, sentido puedo concordar exactamente, con los liberales, ¿no? Acá no hay ningún libre exactamente, mercado, si hay una por intervención estatal supuesto, tremenda. por supuesto. Y justamente los que se tienen que encargar de que la competencia no sufra grandes alteraciones, la libre competencia no sufra grandes alteraciones, es justamente el Estado, a través de Debe Indecopi. tutelar el Estado. Y eso no lo ha hecho, ¿no? Es decir, Estamos muy claros, mira, más Enrique, que cambiar el modelo económico, lo que hay que hacer es eh, que el Estado cumpla su rol regulador. Eso es el algo fundamental. gobierno sobre todo, que el gobierno, digamos, dentro de la doctrina más clásica del bienestar de la gente, lleve precisamente este bienestar, ¿no? Mira, nos quedan 5 minutos. Quiero aprovechar que eres un aprista declarado y que tienes intenciones positivas, ¿no? Con tus medios, con tus escritos, hay un grado de reflexión que se puede apreciar. Hablar de dos incidentes que casualmente han tenido una conmemoración este mes de julio. El día 12, ayer, fue la ocasión que se firmó la Constitución de 1979. Considero que
con una jerarquía, ¿no? De exponentes de diferentes partidos que eran de primer orden, ¿no? Y además ha sido también el aniversario, el día 7 de julio, de la Revolución de Trujillo de 1932. He visto algunas publicaciones de algunos apristas jóvenes, pero en realidad muy pocos. ¿Qué percepción tiene de la historia del partido que ya casi tiene 100 años? Yo creo que has tocado dos puntos fundamentales que marcan sin duda la historia del APRA y la historia del Perú, porque creo que en América Latina, Trujillo, en 1932, ha sido la primera ciudad prácticamente que fue bombardeada por su propio Estado. Es algo muy importante y fundamental porque revela el compromiso democrático y histórico que ha tenido el APRA, que incluso pudo organizar acciones de carácter cívico-militar para recuperar la democracia. Pero esto es algo fundamental además porque nosotros reivindicamos el derecho de insurgencia de los pueblos, reivindicamos además la percepción de la soberanía, de recuperar el pueblo la soberanía para sí mismo cuando un tirano y un dictador quiebra el orden constitucional. Sin duda, creo que es algo fundamental. Y además es la prueba de que nosotros hemos tenido siempre respeto por la democracia y nunca ha ocurrido un levantamiento, a pesar de que algunos quieran afirmar que el 3 de octubre del 48 fue algo de eso. Habría que hacerle recordar que Bustamante ya se había convertido en un dictador para el momento en cuando ocurrieron esos hechos y que lamentablemente su torpeza llevó a que inmediatamente Odría capture el poder con un golpe militar mucho más claro. Pero nunca nosotros hemos tenido ningún tipo de compromiso con algo que no fuera la democracia. Creo que el 7 de julio demuestra nuestro compromiso incluso llevado al extremo de la sangre y del martirio, que eso es algo que muy pocos movimientos en el país pueden afirmar, por no decirte que casi Es ninguno. interesante tu lectura porque justamente la primera media hora estaba conversando con Juan Cristóbal, que es un comunista, y precisamente lo que él siempre le endilga a Lapra es de que no tuvo, él tiene libros sobre esto, por ejemplo tiene uno que se llama Disciplina, compañeros, y ha sacado uno último también que es un compendio de artículos bien críticos desde la perspectiva revolucionaria que tuvo el Lapra en un primer momento. Pero bueno, está muy bien tu lectura, ¿no? No, yo considero que la perspectiva revolucionaria, ¿no? Yo pienso la que el APRA perspectiva sí tuvo revolucionaria está posibilidades orientada. revolucionarias muy fuertes. Bueno, yo De considero hecho, que, tuvo las mira, condiciones tanto a nivel del movimiento de masas como a nivel de la condición social para llevar a cabo una revolución. Y lo conversé el otro día que estuvimos con Hugo Neira y expuse una tesis sobre por qué no se acabó decidiendo esta ruta. Y ciertamente, de alguna manera, como tú dices, es porque se dio una preferencia hacia el lado democrático, ¿no? Pero sí tuvo un potencial revolucionario importante el APRA en un primer momento. sí, por Pero muy supuesto, bien, Enrique. es algo innegable. Y lo de la constituyente, sin duda, yo considero que ese es un ejemplo, eso es algo que los políticos hoy día, los que están al frente de los partidos, deberían voltear a mirar lo que puede ser posible, el consenso, al final termina en un documento espectacular que fue visionario, lamentablemente luego liquidado por el Y nadie régimen se dictatorial de atrevió a Fujimori. ponerlo en vigencia, ¿no? Pese a Y que luego no el artículo tuvieron, 307 lo indicaba de esa manera. y que luego no pudimos nosotros tener quizás la suficiente fuerza parlamentaria para poder volverlo a poner en vigencia. Creo que esa es una deuda pendiente con el proyecto histórico de la APRA. Pese al gobierno, al segundo gobierno de Alan, que En el digamos cual, en también el lo dejó cual, de lado esa posibilidad. en el cual el humanismo tenía la primera mayoría, ¿no? Pasaron unas cosas terribles en todas esas épocas y pensar que luego Humala acaba jurando por la Es muy Constitución del curioso porque 79, ¿no? tenía la Nada primera que fuerza ver. parlamentaria. Sí, pues, y más curioso ¿Te algo, recuerdas de eso? yo respeto mucho, digamos, las figuras icónicas de cada movimiento. Tengo mucho respeto por eso, porque en el APRA tenemos también las nuestras. Pero Javier Descanseco no firmó la Constitución del 79 y juró prácticamente por esa Constitución cuando fue electo parlamentario en el 2011. Es bastante Pero es que uno curioso, tiene ¿no? derecho a cambiar de opinión también. Uno va aprendiendo cosas en el Pues camino, ¿no? es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Mira, yo Pero escuché habría el que otro verlo en día, otra perspectiva también, ¿no? te comento, bueno, también se puede ver desde varias perspectivas, pero el otro día escuché
Por Porque este ejemplo, asunto de la su Constitución afinidad del por la 79, especulación financiera de los últimos años también es un cambio, sin duda. pero te comento, bueno, por esa situación, digamos, es para hacer, digamos, todo análisis, ¿no? Pero te iba a decir, Carlos Cáceres, que era amigo de Carlos Iván de Gregory, Mm. dice que de Gregory, que era su amigo desde la primaria, en un momento le confesó, como ya tenían como 40 años, que recién acababa de leer El antiimperialismo y el APRA. Dice, de Gregory le comenta que hubiera sido bueno leerlo 20 años atrás. Ahí creo que hay una muestra de cómo se gesta también la vida política en el país y hasta la vida intelectual, ¿no? El sectarismo, la mezquindad, no reconocer a otros lo positivo que tienen. Hasta ahora, por ejemplo, a Bedoya, la izquierda marxista, lo indica como casi un fascista, ¿no? Por un montón de asuntos y es un político casi centenario o centenario, ¿no? Centenario, centenario, Centenario ya, del cual además es destaco su importante, ¿no? profunda vocación democrática, porque Tiene una recuerda derecha que que se puede respetar. él es una expresión en su momento de renovación de las ideas demócratas cristianas en el Perú. Recuerda que el principal aglutinador de estas tendencias era la democracia cristiana, Cornejo Chávez. que en algún momento estuvo liderada por Cornejo Chávez, que tuvo pues una relación un poco compleja con Velasco, ¿no? Con el gobierno militar, el proyecto militar, por lo cual considero que Bedoya insurge como una posibilidad auténticamente democrática y además bastante consciente de la realidad y los intereses de la izquierda marxista. Tan es así que estoy convencido que si no hubiera tenido la grandeza de analizar la historia del Perú en perspectiva, hubiera cedido quizás a la tentación de los comunistas que de todas maneras le ofrecían a él la presidencia de la Asamblea Constituyente con tal de evitar que Aya de la Torre sea presidente de la Constituyente. Afortunadamente Bedoya tuvo grandeza y supo entender que la unión de dos grandes corrientes de pensamiento en sus versiones peruanas iban a producir un documento tan importante como el que produjeron con grandes avances para su tiempo. ¿Ah? Para su tiempo, sí. El tema del Tribunal de Garantías, por ejemplo, es un asunto icónico, Idea de súper Bayerriestra, vanguardista. claro. Idea de Bayerriestra, La por propuesta la ejemplo. trajo Bayerriestra y su experiencia Así en es. España, ¿no? Sí, sí. Así es, por supuesto. Muy Claro. bien. Recuerda que ahí estaba Hemos la hecho un buen Constitución española recuento, del Enrique. 78, me parece. No, encantado. Cuando La quieras, un Constitución de saludo España, para todos por supuesto tus... que sí. Por supuesto que vamos a conversar en más oportunidades en el programa y ha sido un gusto, Enrique. Un saludo para Así tu que audiencia. Cuídate mucho. Hasta eso luego. ha sido todo por hoy en Libertad Bajo Palabra. Nos vemos la próxima semana.